Estoy plenamente en la coincidencia de que se desperdició una gran oportunidad. La narrativa ahora, en estos días, en lo que estamos viendo del propio gobierno, es una narrativa falaz, hacer ver a una persona titular del Poder Ejecutivo como si fuera conocedora, comprometida en temas globales, y lo que dejó México es la falta de tener una estrategia clara para asistir al G20. Ese tema que se presentó, como bien lo ha señalado Beatriz, un tema poco comprometido hoy con los grandes temas a nivel global que tenemos. Este programa ha sido un fracaso brutal. Siguen de ardidos y llenos de coraje tras la participación a nivel mundial en esta cumbre del G20 por parte de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y esto lo vuelven a demostrar estos fachos, estos que son anti-4T, que ya no saben ni qué hacer y ahora invitan, sí, para hablar mal de esta primera gira por parte de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y llevar pues todo lo referente a este programa que en nuestro país se ha aplicado Sembrando Vida, como pues no sabe ya ni qué decir ni qué inventar, mis estimados pregoneros, y sobre todo a quienes invitar. Pues invitan a Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, para hablar de este tema, mis estimados amigas y amigos pregoneros, llamarnos comunistas a todos los que apoyamos esta cuarta transformación, este segundo piso. Y bueno, el chiste se cuenta solo de Carlos Alarraqui, Beatriz Pajés y Alejandro Moreno Cárdenas, al que tanto le tiran porque no hay oposición en nuestro país, pero pues es el indicado para invitarlo nuevamente en su programa y que hable mal de nuestra presidenta. Vamos a escucharlo, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Son unos cínicos, son unos sinvergüenzas. Estoy platicando sobre el discurso que pronunció ayer la presidenta en Brasil, y yo le decía a Carlos que me parece que se llevó la presidenta en la maleta a un quinto pasajero, que fue el expresidente López Obrador, porque llegó ahí pues con el programa, uno de los programas más importantes de López Obrador, y yo le comentaba a Carlos y al auditorio, pues que ese programa fue un absoluto fracaso, dado que la mayor parte de los árboles sembrados, de acuerdo a especialistas ambientalistas, se han secado, además de no resolver. Mira, la cumbre está, el G20, el gran tema fue cómo resolver hambre y pobreza. Esto no te puede resolver estructuralmente la pobreza. Pero además hay otra cosa que no sé, a ver aquí Alejandro, ¿qué opina? En este momento el mundo occidental está enfrentando un fenómeno terrible, que es el tema de la migración. Creo que ahí ella debería de haber centrado su discurso, haber hecho una gran convocatoria a los más importantes líderes económicos del mundo, a una cumbre específicamente para empezar a analizar y hacer propuestas en conjunto para resolver el tema. Eso hubiera sido estadista. Claro, miren, claro. Voy a cambiar, miren el cartón de Calderón de hoy en la mañana, atole con el dedo, todo el mundo dormido, la figura de Andrés Manuel, la sombra de Andrés Manuel, como dice Betty, Trudeau dormido, Macron dormido, bueno, pero hazme un favor, Rosca, al final de los aplausos quiero que vean a Macron del lado izquierdo, por favor. Ahí te va a decir lo que tú dices. Le valió madre. Pero es que es intrascendente. Vamos, es un programa, provinciano. Pues. Sí es para un foro internacional de ese nivel. No es de Estado. No es de Estado. Carlos, agradecerte mucho, como siempre, Beatriz. Yo estoy plenamente en la coincidencia de que se desperdició una gran oportunidad. La narrativa ahora, en estos días, en lo que estamos viendo del propio gobierno, es una narrativa falaz, hacer ver a una persona titular del Poder Ejecutivo como si fuera conocedora, comprometida en temas globales, y lo que dejó México es la falta de tener una estrategia clara para asistir al G20. Ese tema que se presentó, como bien lo ha señalado Beatriz, un tema
poco comprometido hoy con los grandes temas a nivel global que tenemos. Este programa ha sido un fracaso brutal, se han deforestado más de 100,000 hectáreas en nuestro país, han destrozado Chiapas, han destrozado Oaxaca, el tema de lo que ocurrió en el Tren Maya en Quintana Roo. Entonces yo creo que se perdió una oportunidad de tratar los temas trascendentales como hoy debemos de impulsar y lo que compromete a México. Y yo quiero advertir, porque hemos estado en distintos foros multilaterales, temas que hoy, no solo el tema de las guerras, como se ha hecho, el tema de la paz, pero también el tema del populismo y la democracia en el mundo, temas que debemos de discutir, de abordar, y por eso lo tenemos que señalar, Carlos. Y yo agradezco mucho la oportunidad de estar aquí contigo en tu gran programa, porque hace unas horas, hace un día, el día de ayer, precisamos un mensaje, lo hice en nuestras redes sociales, para mandar un mensaje claro y contundente hoy de un tema fundamental que tiene México, que es la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que es importante, y mandarle un mensaje potente al nuevo gobierno de los Estados Unidos. Ahorita lo pasamos, Otto. Ya Canadá. Busquen, tienen el mensaje, si no está en mi teléfono. ¿Por qué es importante, Carlos? Pero déjame terminar. Pongan eso. Pon a Claudia terminando, por favor. Sí. Muchas gracias. Nadie le aplaude. Se sirve agua. Les vale madre. Lula dormido. Eso dice mucho, ¿no? Sí, dice mucho, no. y lo que queremos hoy señalar, y lo vemos con preocupación, es cómo nos ven en el mundo, cómo desde una narrativa aquí en México quieren decir que somos un país democrático, un país abierto, un país que se quiere insertar en el desarrollo global, y no es así. Por eso el mensaje es contundente. No podemos permitir en México, y así lo habremos de decir a partir de ahora de manera firme y de manera categórica, no podemos permitir que se instaure una dictadura comunista en México. Y eso lo debemos de señalar. ¿Por qué son comunistas y por qué los señalamos a los de Morena como comunistas? Porque están destruyendo el régimen democrático, porque no respetan la ley, porque están destruyendo las instituciones, porque hoy de lo que vemos en el país hay una coexistencia, porque lo hemos estado señalando, de un terrorismo de Estado y de un terrorismo criminal. ¿Por qué el terrorismo de Estado, Carlos? El terrorismo de Estado es el control de las instituciones para perseguir a los ciudadanos, los temas hacendarios, los temas fiscales, los temas de las fiscalías, los temas de procuradurías, el sometimiento del Poder Judicial. Entonces, ese terrorismo de Estado que no permite que haya medicinas, que no permite que haya educación, que quieren cambiar el modelo educativo para ideologizar a mexicanas y a mexicanos en el futuro y que no garantiza la seguridad. Y el terrorismo criminal, México, coches bomba, drones lanzando bomba, secuestros colectivos, descabezados, asesinatos, matanzas, masacres. Ese es el terrorismo criminal. ¿Por qué? Porque están generando terror en la población. Y cuando hay esa coexistencia, lo que hay es un control totalitario y es una dictadura comunista. ¿Y saben por qué lo tenemos que señalar? Porque estamos al lado de la principal potencia en el mundo, en una frontera geopolítica con Estados Unidos y Canadá, de un gobierno que se caracteriza por impulsar y fortalecer valores democráticos, por apoyar a los gobiernos libres. Y ahora imagínate, vamos a estar en esta frontera, entonces eso pone en riesgo el Tratado de Libre Comercio, y el Tratado de Libre Comercio, hoy el TEMEC, claro que ha sido negocio para México y lo pone en riesgo. Y esto, aunque a muchos no les guste, porque se los decía a estos cínicos y comunistas de Morena, porque así les vamos a llamar, no sé si recordarán antes, hace 30 años, en el 94, cuando estaba el TLC, que había un grupo de estos comunistas extremistas que se oponían al TLC, se oponían al TNC, hasta hicieron un grupo, y todavía hay muchos de ellos que están ahora en Morena, que no querían el TLC para defender un modelo que ya estaba agotado. Y aunque no les guste, ya se los digo con gusto, aunque no les guste, fueron 2 gobiernos del PRI, aunque no les guste. En 1994, en un gobierno priista, que era Salinas el presidente, se aprobó el TLC. Y en el 2018, con un gobierno priista de Enrique Peña Nieto, se reafirmó y se llevó a cabo el TEMEC. Entonces, que no se equivoquen aquí, ni ninguno de ningún color. Quien llevó a insertar a México en el desarrollo global, geopolítico, comercial, y firmó el gran acuerdo comercial con los Estados Unidos, que es Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y México, fue el PRI, aunque no les guste. Entonces,
hay que señalarlo, y yo veo una posición, y concluyo este comentario con ello, yo veo una posición y vislumbro nuevos aires en Norteamérica. El nuevo gobierno de los Estados Unidos viene con una posición firme, inflexible, en temas de combate al crimen organizado, en fortalecer el desarrollo comercial. Yo los veo firmes, los veo comprometidos. ¿Por qué? Porque se está transgrediendo los intereses y obviamente también la cooperación económica que debemos de tener. Entonces, creo que deben de poner mucha atención y México debe estar preparado para ello. Y yo creo que este reposicionamiento que impulsará el nuevo gobierno de fortalecer las democracias, y que yo creo que un papel fundamental será no permitir dictaduras comunistas, no solo en América Latina, en el mundo. Está Venezuela, Nicaragua, ¿no? Oye, déjame hacer dos reflexiones contigo, Alejandro. Primero, a propósito de lo que decías sobre esta visión que tiene en este momento el mundo acerca de México, que es muy lamentable. Muy lamentable. Porque está reducido a ser un país de narcotráfico y un país de violencia. Punto. Esa es la definición actual que tiene el mundo de México. Ayer la presidenta se refirió, hizo una sugerencia o una exigencia de que los organismos multilaterales tipo ONU, tipo EA, fueran democratizados. Yo me pregunto con qué autoridad política, con qué autoridad moral, un gobierno que ha empujado una reforma como la del Poder Judicial, que acaba con la división de poderes, que acaba y que pone en riesgo los derechos humanos, puede tener alguna dimensión como para poder reclamar esta democratización, cuando el mundo sabe, además de que México es un país violento y un país controlado por el crimen organizado, también sabe el mundo que está encabezado por un gobierno absolutamente autoritario que está colocando las bases para hacer de México una dictadura. Y segundo punto, a ver, Alejandro, a propósito de lo que decías de Estados Unidos, efectivamente, Trump ha mandado señales muy claras a México, simple y sencillamente con la composición de un gabinete no duro, durísimo, y durísimo sobre todo en materia de seguridad y en materia migratoria. Pero en contraparte, ¿qué tenemos? Tenemos a un secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en mi opinión, absolutamente abandonado. Y te voy a decir por qué. Primero, bueno, en el presupuesto. En el presupuesto le redujeron los recursos al tema de seguridad. Sí hicieron una reforma para convertir a la Secretaría de Seguridad en una supuesta supersecretaría. Pero Ken Salazar, el embajador, en lo que me imagino que ha de haber sido su última conferencia de prensa, donde dijo, los abrazos, no balazos, fueron un absoluto fracaso, también le dijo al gobierno de México algo, seguramente por información con la que él ya contaba. Sin recursos no es posible combatir a los cárteles. A partir de una república austera o de una austeridad republicana en seguridad, no va a ser posible darle la vuelta al tema de la violencia en el país. Entonces yo veo, Alejandro, como dos discursos, como dos mundos. Por un lado, el gobierno de México actual está tratando de decirle a los inversionistas, oigan, no hay problema con la reforma judicial, lo fue a decir también ayer en el G20, México está por la democratización, pero al final del día no estás tomando decisiones definitivas y de fondo para combatir un tema que efectivamente le interesa a Estados Unidos, que es el tema del crimen organizado. Lo ha señalado muy puntualmente, ante los hechos, hay que decirlo, porque luego a estos cínicos y sinvergüenzas de Morena no les gusta que les digamos la verdad, no les gusta que les señalemos lo que ocurre, y no lo decimos solamente tú o yo, Beatriz, o tú, Carlos, lo dicen los medios de comunicación, lo dicen las autoridades, lo dicen los fiscales. Fíjate, es de conocidos, de todos. En más de 40% del territorio nacional no se puede transitar, está la presencia del crimen organizado, y eso lo sabe todo el mundo. Fíjate nada más qué incoherencias en la estrategia de seguridad, ¿no? Nos piden, aprueban ellos con su mayoría mecánica calificada, porque nosotros nos opusimos, aprueban que se adscriba la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional para fortalecerla. Y luego de hacer esa estrategia, no, lo que hacen es crear una supersecretaría. Entonces, bueno, pasas para acá los policías, creas una subsecretaría del otro lado y le haces un recorte de más del 35% al tema de seguridad, le quitas recursos a la Secretaría de la Defensa Nacional, les quitas recursos en gastos personales, les quitas recursos en inversión en infraestructura. Y les quitas recursos de salud, ¿Qué pasa? Por Dios, ¿Cómo 30%? ¿Cómo llevas el tema de seguridad? Entonces, no hay una planeación, no hay una
un objetivo claro, no tienen metas claras, y lo que sí está claro en el mundo, porque lo han señalado, no solo en México como se ha consignado, lo han dicho fuentes internacionales, es que gobernadores, legisladores, funcionarios e integrantes de Morena están vinculados a los cárteles de la droga, pero eso no es porque sea una crítica, eso se ha señalado, está acreditado en expedientes, no solo en México, también en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho y se ha señalado? Veo siempre los comentarios muy puntuales en el tema de seguridad, los abrazos para los criminales y los balazos y la narcoviolencia para las y los mexicanos. Lo que ocurre en Sinaloa, lo que ocurre en Guerrero, lo que ocurre en Chiapas, lo que ocurre en Oaxaca, lo que ocurre en Michoacán, en todo el país, esto nunca se había visto, es algo fuera de toda proporción, y no solo recortar recursos. Ha señalado el embajador de los Estados Unidos, ¿y por qué lo ponemos? No porque digan que no permitimos y no defendemos la soberanía, no. Yo tuve la oportunidad de ser gobernador de un estado, y lo que tú necesitas acá son mecanismos de cooperación, necesitas formación, intercambio de inteligencia, basados en el respeto y en la soberanía. Lo dijo el embajador de los Estados Unidos con mucha puntualidad. No solo no aceptaron, rechazaron el apoyo y la ayuda para formación, para capacitación, para intercambio. Sí, es cierto. Quien ha tenido la responsabilidad de gobernar de cualquier partido político, lo que necesita es apoyo, capacitación, formación, basados en el respeto. Entonces, yo sí veo hoy, tristemente lo decimos, el tema que se tenía de este gobierno y del pasado gobierno, que fue incapaz de impulsar una política exterior inteligente, un intercambio de cooperación con nuestro principal socio comercial, que no se hizo, que no lo pudieron construir. Hoy lo que nosotros decimos de este tema importante es que Estados Unidos solo tenía, como bien dices, Beatriz, el tema de migración y el tema de fentanilo. Pero necesitamos fortalecer de una manera estratégica el acuerdo comercial, los temas fundamentales de intercambio, para que podamos fortalecer y blindar y garantizar paz y armonía en nuestro país, y también garantizar la presencia tan importante que tienen nuestros hermanos migrantes, la aportación que hace México, pero sí necesitamos tener un gobierno que esté preparado. Yo no veo al gobierno preparado, no lo veo con esa capacidad. No. Fíjense, vieron que dijeron, oye, se ve muy bien el gabinete, este gabinete viene mejor. No, este gabinete se veía mejor, pero salió peor, porque pues, no se les ve por ningún lado. O sea, no hay ninguno. Y yo creo y estoy cierto que en los organismos multilaterales lo que debe de tener México es una presencia firme, es una posición clara en los temas más importantes, porque yo escuché que llevaron a proponer un programa, este programa, digamos, del medio ambiente, el tema de Sembrando Vidas, que ha desforestado, que ha destrozado la selva y los bosques mexicanos, pero le hacen un recorte del 40% a la Secretaría del Medio Ambiente. Entonces, pues dígame, aquí en nuestro país, entonces dígame, ¿dónde está la coherencia? Le mocharon a todo, pero